¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 22:46 de este domingo 11 de septiembre de 2016. Nos juntamos sobre esta mesa o alrededor de esta mesa porque es mejor hablar. Consuelo Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes también. Les recordamos que estamos ahí en Twitter activamente con el hashtag MHCC, que además de participar en esta conversación, regalamos libros, ¿verdad? A aquellos que participan en el Twitter al final del programa. A ver, ¿quiénes nos acompañan hoy día? Panelistas invitados, Marta Lagos, bienvenida, gracias por acompañarnos. La conocen ustedes, fundadora de la empresa de investigación de opinión pública Mori, también del Latino Barómetro, columnista habitual del Mostrador. Marta. Mucho gusto, buenas noches. Diego Chalper, presidente de la ONG. Tiene un montón de sombreros, voy a nombrar algunos, ¿no? No sé si es bueno o malo. Es bueno. Sí, presidente de la ONG Me Comprometo, columnista de La Tercera, del Tipógrafo, está también con un movimiento político nuevo en el Construye Sociedad. Así es. Dentro de Chile Vamos. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por la invitación. Y la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, de Bio Bio Costa. Bienvenida. Muchas gracias, Consuelo. Matías, queríamos comenzar y conversar de algo particular que Claro, sucede. es un dato que hay que partir sobre el análisis de lo que ocurre el 11 de septiembre en este país, pero lo que no teníamos previsto, y ni es deseable tener que hacer esta declaración, porque, se las voy a leer, porque en las manifestaciones de esta mañana en Recoleta un equipo de prensa de nuestro canal fue violentamente agredido por una turba de unos 20 encapuchados por el solo hecho de estar cumpliendo su deber de informar. Equipos de prensa de otros canales de televisión fueron también agredidos en las mismas circunstancias. Como Televisión Nacional de Chile, también como Sindicato de Prensa de TVN, repudiamos decididamente este ataque cobarde en el que nuestro periodista Ignacio Guzmán quedó herido grave y nuestro camarógrafo Patricio Carrasco resultó con heridas leves. También fueron robados nuestros equipos de transmisión. Lamentamos esta agresión criminal y reiteramos que seguiremos cumpliendo nuestro compromiso de informar veraz y oportunamente al país. Lo firma Televisión Nacional de Chile, todo su equipo, todas sus personas, la solidaridad a nuestro compañero y el compromiso a seguir exactamente igual, con honestidad, haciendo el trabajo por lo cual usted nos prefiere, nos sintoniza y confía en este canal de tantos años y que tanto sirve y es de todos los chilenos. Nuestro saludo para nuestros compañeros, también para sus familias que están preocupados por todo esto que pasó y a otros colegas de otros medios de comunicación que también fueron agredidos de manera cobarde en manifestaciones que son importantes, que son legítimas. Es un día fundamental en la historia de nuestro país, pero no tiene por qué terminar así todas las veces. Bueno, hecho este saludo, este análisis, más bien esta información y este saludo a nuestro compañero inicial, queremos invitarlos a ustedes, nuestros invitados, a justamente conversar sobre este 11 de septiembre y yo no sé si se puede decir esta enfermedad, pero este problema que acarreamos de no ser capaces de dar un pasito adelante en la mirada de algo que ocurrió hace 43 años. Tendrán que pasar a lo mejor 2, 3 generaciones, como dicen algunas gente mayor, que pasó después de la Guerra Civil del 91 para que las familias empezaran, las que eran de un lado y de otro, palmacedistas y no, a poder conversar y a poder mirarlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que es natural que han pasado tan pocos años que todavía esté tan encontrada la sociedad chilena en algunos sectores, Marta? Bueno, yo viví en Europa varias décadas y la verdad es que cuando se celebra el fin de la guerra, se acaban de celebrar los 70 y tantos años, se vuelve a revivir. Y yo creo que todavía no se ha muerto toda la gente que participó en la guerra, a pesar de que la mayor parte ya está muerta. Y yo creo que pasa por eso. Una vez que las generaciones se renuevan completamente, ya no queda nadie vivo que vivió las circunstancias, entonces la cosa pasa a tener otro nivel. Yo creo que lo que han sucedido en muchos países del mundo, especialmente en Europa con la Segunda Guerra, es un patrón de comportamiento del ser humano, ¿no? Donde efectivamente hoy día reclama la gente que le mataron gente, ¿no es cierto? Como lo hemos visto, donde sucedió lo del periodista. A propósito, la televisión es el medio de comunicación mejor evaluado en América Latina. Según el Latino Barómetro. Según el Latino Barómetro, de acuerdo a la última medición que publicamos la semana pasada. Es notable la evaluación de la televisión respecto de el cumplimiento respecto a la democracia. En ese sentido, coincide con las palabras que tú acabas de decir respecto de
de la información veraz. Aunque en el informe del PNUD, que también yo creo que lo vamos a poner sobre la mesa respecto de la democracia, ¿verdad? La auditoría de la democracia que se conoció el viernes, la televisión, un bajón bien impresionante en materia de la confianza que tiene todos los medios de comunicación, hasta la radio bajó, pero la televisión todas las instituciones bajan, pero la televisión es la que baja menos, proporcionalmente a lo largo de los últimos 20 años. Y la democracia en Chile cae 11 puntos. El segundo país que cae más de toda la región. Y antes de preguntar a nuestra invitada, Jacqueline Renselberghi, una pasada por nuestros panelistas. Diego pertenece a una generación muy distinta a la nuestra, muchísimo más joven. Se pasa, Diego, en todo caso eso. Se pasa rápido. Se pasa. Demasiado rápido. Es como una enfermedad. No sé, ¿Qué mirada tienes tú sobre el septiembre tan lejano? ¿Tú no habías nacido? Sí, obvio que no. Yo tuve la suerte de estar ahora celebrando los 25 años de la caída del muro de Berlín en Berlín, que es una suerte, porque tú te das cuenta el simbolismo que eso tenía. Y al final en este tipo de hitos Imagínate históricos... lo vieja que soy, yo estuve el 90, cuando empezó. Eso no me puedo pronunciar, no. Pero yo te diría, aquí hay tres cosas que son claves. Lo primero, lo que decían ustedes al comienzo, tolerancia cero a la violencia. Tolerancia cero. O sea, hitos históricos como esto no pueden dar motivo a violencia. Segundo, yo creo que a nuestro país le falta una reflexión histórica más sopesada de lo que fueron tanto el antes, el durante y el después, y calificar las cosas por su nombre. Y lo tercero, yo te diría señales políticas potentes. Yo, por ejemplo, siendo coetáneo mío y estando en las antípodas muchas veces, en muchas posiciones ideológicas, lo que hizo Gabriel Boric, a mí me pareció realmente destacable y creo que yo con Gabriel podemos tener diferencias en muchos temas que las tenemos, pero me parece que ese tipo de señales, especialmente viniendo de tipos de generaciones que, como tú bien decías, tenemos quizás menos pasiones involucradas y eso obviamente nos hace más fácil la pega. Pero son potentes. O sea, ¿A qué te refieres con lo de Gabriel? Gabriel? Cuando él dio el vamos para que se pudiera hacer un minuto de silencio, digamos, que evidentemente no tiene que ver con su sintonía ideológica, y él dice los derechos humanos no tienen color político. Todos tenemos derecho a homenajear a nuestros muertos, dijo Boric, y creo que dio una señal súper potente. Jacqueline Renselberghi, ¿tú cómo...? Espérate, antes de entrar con la senadora... Por supuesto. ¿Cómo no? ¿Tenemos unas imágenes? Sí, precisamente lo que pasó, que esto es el diputado Ignacio Urrutia de la UDI, precisamente. Él es diputado por una zona del Maule, por la zona de Longaví, y el Ignacio Urrutia, y él pidió entonces este minuto de silencio que provocó bastante controversia. No era por el 11 de septiembre, era por los escoltas muertos en el atentado a Pinochet. Veamos. Hoy día, presidente, se cumplen 30 años del intento de asesinato de mi general Pinochet, donde murieron 5 escoltas. Todos los asesinos, presidente, están libres, incluyendo el autor intelectual, que está aquí adentro. Presidente, reglamento. Presidente, no corresponde lo que se está haciendo. No tiene que ver una sobre la acusación que cuenta, tiene fundamento legal. Presidente. Diputado, le pido excusa. Presidente. Termine con el loquerío, Urrutia. Iniciando... Quiero pedir un minuto de silencio por los escoltas que... ¿Cómo siguió esto? No se hizo el minuto de silencio ese día porque desde la mesa de la Cámara se aclaró que esto había que pedirlo con un día de anticipación, por lo menos con 24 horas de anticipación, así que el minuto de silencio fue al día siguiente. Lo que llamó la atención en todo caso es que el diputado socialista, presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, pidió luego de ese minuto de silencio, uno por todas las personas que murieron, que fueron asesinadas en represalia, ¿verdad?, por los 5 escoltas muertos, y pidió unanimidad para que se hiciese el minuto de silencio en ese mismo momento. Obviamente el resto de los diputados de oposición no se lo otorgaron, se va a hacer el día lunes, pero al final lo que revela es todo el tironeo. Qué difícil sale hacer homenaje. Y claro, qué difícil. Lo que revela, yo creo, al final es la falta de reconciliación. Bueno, eso es lo que está viendo. Jacqueline, tú que estás ahí en el Congreso. Sí, mira, yo creo que en la Cámara se ven más estas diferencias, probablemente porque como hay más pasiones en la Cámara, son más y las cosas se conversan un poco menos probablemente. Pero yo creo que efectivamente hay que tener, hay visiones distintas sobre un momento histórico. Imagínate, yo que hoy día ya tengo hijos grandes, yo tenía 10 años, menos de 10 años para el golpe militar. Entonces, lo cierto es que ya mis hijos son menores que tú. Entonces, la verdad es que ellos es parte de la historia de Chile. Yo encuentro que es razonable que de uno y otro lado, que tuvieron que vivir esta situación que fue difícil para todos, puedan recordarla con respeto. Y a mí me parece mal que
que no se le permita hacer un minuto de silencio por los escoltas, que efectivamente lo que estaban haciendo era cumplir su pega, estaban desarrollando su labor y habrían tenido que cuidar igual a otro presidente, de que cualquiera hubiese sido, y si lo hubieran atacado probablemente también habrían muerto. Y por lo tanto me parece razonable, y yo encuentro notable lo que hizo Boric también, concuerdo con ustedes con eso. Pero también me parece razonable que si murieron otras personas también se tenga respeto por esas muertes. Y yo creo que para poder reconstruir y sanar las heridas hay que mirar con respeto lo que pasó. Si al final cuando estaba en la Universidad de Concepción era una universidad tremendamente politizada, y yo entré a los 16 años a la U. Y de repente tú, si no estabas en un lado, casi sentías que eras una mala persona. Y lo cierto es que en ese momento de la historia probablemente habían buenas y malas personas en ambos bandos. Y se generó una situación que hoy día nosotros hasta el día de hoy estamos viviendo. Pero a mí lo que me preocupa hoy día es la violencia que se está viendo, porque yo creo que cuando se vio el tema de las AFP, que fueron sin encapuchados, no hubo violencia. Cuando se vio la manifestación por la vía hace un fin de semana, fue familiar, sin violencia. Pero cuando aparecen los encapuchados, siempre termina con violencia. Y sin embargo, esto de alguna manera se legitima porque no se quiere legislar de que no se pueda protestar, que el protestar con la cara cubierta sea más que una mera falta. ¿Tú qué reflexión haces en todo caso a estas alturas sobre Pinochet? ¿Tú ya dices dictadura o no? ¿Cómo? No, yo no digo dictadura porque si no a mi papá, que falleció hace poco, se le caería el pelo. Pero dijo golpe. Sí, dijo golpe, un avance. No, mira, yo no, la verdad, como te digo, yo no tengo los afectos que probablemente tienen las personas que vivieron durante ese periodo. Yo tengo la visión a través de los ojos de mis padres, de mi familia, y que sin duda te sitúa en un lugar de la historia. Y creo, mirando hacia atrás, creo que al final las grandes responsables de todo lo que pasó no son solo los actores principales de esa fecha, sino también los previos, los que permitieron que se validara la violencia como método de acción social lícito, y que de alguna manera hoy día, no en la medida en que se vio en ese tiempo ni nada, pero que de alguna manera al permitir o al legitimar que se pueda protestar a cara cubierta, también se está legitimando poco a poco. Es decir, porque yo creo que uno puede expresar lo que quiera con respeto, pero ¿por qué hacerlo con capucha? Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué no se puede sancionar eso? Porque nadie puede pensar a estas alturas de que alguien que haga una protesta con capucha es para que no le llegue el gas lacrimógeno, como dijo alguien por ahí. Mencionaste la palabra respeto, hablemos de la discusión del aborto, que... ¿Tú sientes que se está llevando esa discusión con respeto? Quiero que escuchemos primero la declaración que provocó un montón de controversia esta semana en la discusión que se dio en la Comisión de Salud, en la cual tú participas, ¿verdad? Respecto de... Y donde se aprobó la idea de legislar sobre del aborto en tres causales. Le negamos el derecho a nacer por el hecho de estar enfermo. ¿Y cómo definimos eso? Inviabilidad fetal. O decimos que es una malformación incompatible con la vida. Yo me pregunto, ¿a qué se refiere esto específicamente? ¿A un listado? Porque lo cierto es que si ese feto lo que se dice es que va a morir, a mí no me cabe la menor duda de eso. Todos los fetos van a morir. Algunos a los 80 años, otros a los 20, otros a los 10, algunos recién después de haber nacido. Pero todos van a morir. Senadora. Me sacaron la mugre por esa frase. Pero... ¿Se expresó bien usted en ese momento? ¿Es exactamente lo que quería decir, lo que se entendió? Porque... No, lo que se entendió, yo creo que... A ver, se entendió yo... Lo que quise decir es que todos los seres humanos han tenido un continuo en la vida. Todos los seres humanos provienen de un óvulo fecundado, que posteriormente pasa a embrión, posteriormente pasa a feto, luego nace, se transforma en un neonato, un niño, un adolescente, un adulto mayor, en fin. Y todos los seres vivos que nacen en algún momento van a morir. Ya sea porque se enferman o ya sea por muerte natural en la vejez. Eso fue lo que traté de decir. Es decir, todos los seres vivos en algún momento van a morir. Si el problema de la tercera causal, y lo que ahí traté de explicar, probablemente no de la mejor manera, es
que acá no es que el problema no es que vayan a morir, es que van a vivir muy poco o van a vivir muy poco estando enfermos. Yo lo que entiendo que por la inviabilidad se entiende es que no van a tener capacidad de vivir. Obviamente que todos nos vamos a morir, obvio. Y por eso que se la critican por la falta de rigor en lo que se dice, que no es el fondo si vamos a morir o no, sino que la inviabilidad de tener, o la capacidad de tener vida independiente, de poder ser humano independiente una vez que se separe de su madre en el nacimiento. Y a esa inviabilidad o esta incompatibilidad para la vida, es que la persona no es capaz de subsistir No, es que eso no es cierto. Porque, pero ese es el fondo de lo que se requiere o lo que se busca legislar. Lo que se busca legislar no se va a morir acá, no, nadie quiere un seguro de vida con el aborto. Lo que sucede es que no es cierto, porque y se vio en las intervenciones de los distintos médicos especialistas que fueron a la comisión, en donde las distintas malformaciones tienen, primero, dificultad para poder diagnosticarse adecuadamente. En segundo lugar, tienen dificultad para poder tener un pronóstico adecuado. En el peor de los casos pueden vivir poco tiempo, pero no es que estén muertos o que fallezcan al momento de nacer. Viven un tiempo, pero viven poco. Y probablemente, y hay incluso en el listado que se analizó en la Cámara de Diputados, hay enfermedades que pueden vivir mucho tiempo, pero con una mala calidad de vida, si es que no recibieran los tratamientos adecuados, como es, por ejemplo, la espina bífida. Pero está la anencefalia, por ejemplo, donde... Y la espina bífida no está en incompatibilidad con la vida. No está. Pero estaba en el listado, se discutió si estaba o no en el listado. Pero usted reconoce que el listado es, por así decirlo, más extremo y uno menos. Es decir, ¿hay algún punto en que pudiese acercarse a lo más aceptable para usted? Porque dice, algunas de las enfermedades en la lista no son incompatibles con la vida, pero hay otras que sí. Entonces, ¿hay alguna donde usted le causa o le genera, como médico además, alguna duda de que pudiese estipularse en casos extremos, aunque sea? Lo que sucede es que acá lo que estamos decidiendo, en el fondo, y lo que yo trato de decir, es que acá nosotros estamos quitándole a un ser humano que está vivo, dentro del vientre materno, pero vivo, es decir, nadie discute eso tampoco, el hecho de poder vivir el tiempo que le permite su estado de salud por el hecho de estar enfermo. Ese es el tema de fondo. A mí me parece sumamente interesante esta discusión por la vida y la celebro porque se produce en el Parlamento con representantes, mientras que durante la dictadura no fue así. Entonces no me queda claro su posición, ¿no es cierto?, dentro de su partido, que es un partido que ha respaldado, yo diría brutalmente, al dictador, más allá de incluso de lo históricamente necesario, que no defendió la vida de todos por igual. Entonces, la defensa que usted hace hoy día de la vida de un feto aún no nacido no es congruente con la posición ante la vida que tuvo su partido una buena parte de la existencia. Entonces, ¿cómo se hace esa congruencia en su persona? ¿Cuál fue su posición respecto de la vida de aquellos que no tuvieron a nadie que los defendiera? A ver, yo partí diciendo, es decir, para el golpe militar yo tenía menos de 10 años. No, pero hoy día usted tiene una posición al respecto. Sí, para el plebiscito había cumplido, estaba en la universidad todavía, no me recuerdo qué edad tenía, creo que no es prudente decirle en televisión. No calculemos mejor. Pero al plebiscito tenía derecho a voto. Sí. No, pero se entiende el fondo. Sí. La UDI es un partido que representa la defensa cerrada y muy poco matizada de la dictadura, con la violación de los derechos humanos. Con la violación de derechos humanos. Entonces, me llama la atención esta defensa, digamos, brutal sobre la vida que por lo demás lo encuentro muy legítimo, ¿no es cierto? Me parece fantástico que se dé en el Parlamento y se discuta. Lo que sucede es que yo creo que... primero, yo no me puedo hacer cargo de lo que hicieron otros, pero sí me puedo hacer cargo de lo que dice, lo que he visto yo en la UDI. Acá hay que recordar, hay Lavín, hace muchos años... ¿Usted no se hace cargo de lo que pasó en la dictadura? Pero si yo tenía 10 años cuando... Pero usted está participando de un partido que defiende lo que pasó en la dictadura, no entiendo. No, lo importante es preguntarle a Jacqueline si que suscribe la crítica de una parte de los chilenos de que es inaceptable ante cualquier contexto la violación de derechos humanos, sea cual sea esta. Y la UDI lo ha dicho. Pero si la UDI lo ha dicho. Hay matices en la UDI. No, pero lo ha dicho. Joaquín Lavín, cuando fue candidato presidencial hace muchos años, también lo reconoció. La Evelyn Matei en la última elección también. Es decir, yo creo que nadie puede desconocer que la violación a los derechos humanos, independiente de quién sea la víctima, no corresponde. Pero entonces, sin embargo, ensalzan al general Pinochet.
A ver, No entiendo. Yo no viví aquí en la dictadura, así que no puedo hablar, pero me llama terriblemente la atención. Pero el punto de Jacqueline y su posición está clara. sí, yo... Rechaza toda violación de los Bien. derechos humanos en cualquiera de sus momentos, tiempo o contexto. Absolutamente. Pero la UDI ahí tiene matices que hay que aclarar. Sí, hay personas, y es el contexto de lo que yo te decía, yo creo que no hay nadie en la UE que diga que la violación a los derechos humanos, por lo menos yo no he escuchado a nadie, que diga que la violación a los derechos humanos es justificada. Lo que sucede, y en eso sí se ha dicho, es que la UDI nació en el gobierno militar, y eso es así. Y tampoco estamos dispuestos a desconocerlo. Pero uno puede mirar la historia y reconocer lo bueno y también reconocer lo malo que allí sucedió. Si finalmente nosotros hoy día estamos en la situación hoy día, 40 años después, no fue solamente fruto del gobierno militar, fue también fruto de toda la gente que estaba ahí. Pero yo no me puedo hoy día, Marta, hacer cargo de situaciones en las que no tuve ninguna responsabilidad. Si yo creo en un país que está en un partido, yo milito en un partido que defiende los valores en los que yo creo, que defiende la vida, que defiende la libertad, que defiende, que tiene una inspiración cristiana siendo un partido laico y por lo tanto yo me siento cómoda en mi partido. Pero eso no significa que uno no pueda tener una mirada crítica hacia atrás, porque si no, de la misma manera uno le podría hacer la misma pregunta a muchas otras personas. Perdón, usted Diego. Está pidiendo la palabra. Está muy entusiasta, ¿no? Senadora, uno podría decir que su argumento se reduce a que hay una incertidumbre respecto al momento de la muerte. Ese es como el argumento. Y que a mí no me parece un tan buen argumento. A mí más sentido me hace mirar esto desde dos puntos de vista. Uno, y me encantaría saber su opinión, del punto de vista del error médico en el diagnóstico. Hoy día hay una página web que se llama testimonios.lavida.cl que recoge más de 1000 casos que se les habían diagnosticado las cosas más impresionantes y después finalmente no solo nacen en buenas condiciones, sino que nacen sin las patologías que se habían dicho. Entonces, me parece que hay una línea argumentativa que no sé cuánto se ha explotado. Y lo segundo, que me parece más importante aún, es lo que dice la ex senadora Alvear, que ella dice que esto no es un problema de creencias personales, esto es un problema político. Es cómo como sociedad nos vamos a enfrentar al tema de los más débiles, que son las mamás vulnerables y que son los niños que no han nacido. Entonces, ¿cómo abordar esto no como un tema al final de las creencias? Porque las creencias evidentemente hay diversidad. La pregunta de fondo es, como sociedad, ¿cómo nos hacemos cargo del problema de la maternidad vulnerable? Y eso es un problema político, que tiene que ver con el bien común de la sociedad y que no tiene, o sea, como lo decía la senadora Alvear, la pregunta es ¿qué sociedad queremos para el futuro? No sé qué perspectiva le dan ustedes. Mira, en relación a eso, el tema de fondo es al final, y de alguna manera se ha visto con el CERNAM, es un tema de competencia de derechos, porque quienes están a favor del aborto plantean que acá el derecho fundamental en este tema es el derecho de la mujer a elegir. Y quienes estamos en contra de este proyecto decimos que el derecho fundamental es el derecho a la vida del ser que está por nacer. ¿Y esto por qué? Por lo que de alguna manera decía, es decir, nadie puede desconocer que el ser que está dentro del vientre materno está vivo y que estando vivo, por lo tanto, no puede ser sino de la especie humana. Perdón, hay debate entre los especialistas respecto de cuándo exactamente se puede considerar que hay un ser humano. No, ¿De cuántas semanas, digamos? No todos los especialistas están de acuerdo. No, están de acuerdo que es un ser vivo. En eso no hay duda, ¿ya? Ahora, lo que se discute es si ese ser vivo es persona o no. ¿Ah? Es que es una discusión más filosófica más que científica, porque si tú pones, aunque sea no sé, recién fecundado, eso ya se considera vida si tú la puedes poner en otro lado. Lo que no se considera es un ser humano sujeto de derecho. Y por lo tanto, en ese sentido, acá la discusión de fondo es qué es lo que está primero, el ser, la vida de este ser humano que está vivo o el derecho a elegir de las mujeres. Y esa es la discusión de fondo sobre la cual se sustenta y que yo creo que nos modula como sociedad. Porque si nosotros le ponemos condiciones a la vida, la verdad es que eso también nos va a modular para adelante, porque en este caso de inviabilidad fetal, por ejemplo, le estamos poniendo la condición de que este ser humano tiene que vivir una cierta cantidad de tiempo fuera del vientre materno y tiene que, y en el caso de violación, que tiene que haber sido concebido sin violencia. Caricaturizándolo un poco, son condicionantes, ¿te fijas?, a la vida humana. Y esa es lo que yo creo que modula, y lo que decía la Soledad Alvear, que la solución de estos problemas no pasa necesariamente por el aborto, sino por el apoyo al embarazo de las mujeres vulnerables. Eso también es obligar a una mujer a tomar una cierta determinación, digamos, a quedarse con esa guagua, o a entregarla, pero parirla finalmente.
Sí, es que porque además en diferentes causales, o sea, cuando hablamos de la mujer, de la madre vulnerable, a mí me parece que es un concepto como un poco amplio y que es un eufemismo para decir que queremos que esa mujer tenga la guagua. Y me parece que también el proyecto establece diferentes semanas para diferentes situaciones. En el caso de incompatibilidad con la vida se exigen bastantes chequeos médicos para saber exactamente en qué estado de salud, si es anencefalia, qué tipo de trisomía puede ser. Y en el caso de las violaciones es hasta 14 semanas porque muchas de las niñitas ni siquiera saben que están esperando guaguita. Lo que pasa es que un feto de 14 semanas y uno de 20 no tiene mayor diferencia, salvo la madurez de sus tejidos. Uno de 12 semanas y uno de 15 semanas que estaría fuera no tienen mayores diferencias, en esencia es un continuo. Entonces, eso te queda demostrado, que la vida es un continuo, que es el mismo ser que se desarrolla en el tiempo. Jacqueline, le puedo preguntar, porque la visión médica es una, pero usted está aquí en su condición, aparte de médico, que es, no puede despojarse de ella, de parlamentaria, de quien tenga que ayudar al diseño o a la votación o al escrutinio de una política pública. Sí. Y allí está el famoso discurso de Valéry Giscard, ¿cierto? Que no es el caso ahora, pero que dice, yo soy católico, pero además soy presidente de Francia. Y aquí los matices, y aquí va a tener que votar en algún momento. En su foro interno, en algún momento, pese a que yo sé que su posición es contraria a esta legislación, ¿hay alguna de las tres causales que le genere un mínimo más de duda diciendo, voy a votar en contra, pero en esta reconozco que me he desvelado un par de noches pensándola? ¿O usted tiene una posición cerrada con las tres, por igual? Lo que sucede es que la primera causal... Hablemos de las causales. La primera causal es para proteger la vida de la madre, para salvar la vida de la madre. La segunda causal es en caso de inviabilidad fetal o malformación incompatible con la vida. Claro. Bueno, ha ido cambiando el título de la canción. La tercera es violación. Y la tercera es violación. Ya. La verdad es que la primera causal, hoy día en Chile la maternidad materna, la mortalidad materna es extremadamente baja, es más baja incluso que en Estados Unidos. Y eso por distintas razones, porque los sistemas de salud pública son buenos en Chile, porque las tasas de embarazo son bajas, en fin, por distintas razones, pero la tasa de mortalidad materna es muy baja y por lo tanto eso también dice que hoy día las mujeres no se están muriendo por abortos clandestinos. Pero llegado ese momento, si es que tiene que definir. Es que a mí no me gusta cómo está redactada, porque hoy día los médicos en Chile siempre tratan de salvar la vida de la madre, siempre, porque por una obviedad, porque sin madre no hay embarazo y por lo tanto en caso de riesgo vital real, inminente, está bastante protocolizado el salvar la vida de la madre. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que siempre hay que tratar de salvar la vida de la madre. ¿Usted está de acuerdo con eso? Lo que sucede es que tal como está escrito es mucho más que eso. Ya, cambiaría la redacción, pero en el fondo usted está de acuerdo que si hay que optar contra la espada y la pared, se elige la vida de la madre y se interrumpe ese embarazo. Es que no se va a interrumpir el embarazo, se trata de salvar la vida de la madre y si en ese acto médico fallece la guagua, te explico. Ya, se entiende. Pero mi pregunta de fondo, usted sabe dónde iba. ¿Tiene alguna duda? ¿Le ha generado un minuto de duda? Entiendo que es complejo y puede ser extremadamente doloroso, pero yo creo que no se puede relativizar el valor de la vida. Yo creo que hay otro factor que influye en el tema de esta ley y que es la discriminación socioeconómica, porque de facto lo que usted menciona respecto a cómo funciona hoy día el sistema de salud, la persona que tiene plata puede hacer cualquiera de las tres cosas, ¿no es cierto?, que hoy día sobre la cual se está legislando, porque en último término si quiere un aborto a libre albedrío se va a un país donde el aborto es legal. Y lo que sí sabemos es que suceden abortos ilegales. Esa gente no tiene acceso a la salud pública, ¿ya? Por buena que sea, me parece estupendo que usted diga que la salud pública es buena en Chile, porque hay gente que dice que es mala, pero me parece que la discriminación socioeconómica es el tema político que está detrás de la ley. Porque, digamos, si toda la gente en Chile tuviera $22.000 de ingreso per cápita, como es el promedio, ¿no es cierto?, como es, digamos, el PGB, hoy día no habría discusión sobre la ley de aborto porque todas las mujeres se podrían hacer el aborto que quieren porque lo pueden pagar. Entonces, hay discusión del aborto porque hay discriminación. Esa es mi posición. O sea, yo creo que efectivamente se requiere una ley que le permita a las mujeres que hoy día, aunque sea una, vale la pena salvar la vida de una persona. Usted dice, son muy pocas, no importa, basta una.
si estamos defendiendo la vida, defendamos la vida de todos por igual. Entonces también defendemos la vida de aquellos que mueren porque no hay ley. ¿Me explico? Entonces me parece que en la discusión política, ¿no es cierto?, tiene que incorporarse también ese factor de discriminación que se produce por la situación socioeconómica de las que abortan de una manera ilegal y se mueren en el aborto. Hay una experiencia muy Y bonita. además es penalizado. Sí, penalizado. No nos olvidemos de eso. Bueno, pero yo creo que nadie ha ido nunca a la cárcel. Pero ¿no? hay procesos en marcha, por supuesto, sí. Sí, claro. mujeres A quienes no. son, no, pero quienes hacen los abortos. a los doctores. Contexto, dirección. Sí. Pero lo que sucede es que hay una experiencia muy bonita que también fueron a la Comisión de Salud del Senado, que es de Chile Unido, que han atendido a más de 5.000 mujeres en situaciones de vulnerabilidad social, para no decir, en donde fueron o víctimas de abusos por parte de familias o con situaciones complejas de abandono, qué sé yo. Y de esas, cerca del 90%, con apoyo de una ONG sin fines de lucro, decidían voluntariamente continuar con sus embarazos. Por lo tanto, la verdad es que lo que falta acá, hay un proyecto de acompañamiento en este proyecto, pero es pobre. Es decir, pobre de la pobreza más paupérrima. Es decir, es como para decir que se cumplió con eso, pero no cuenta con atención multidisciplinaria, ni con atención de psicólogos oportuna, ni con apoyo monetario, porque muchas veces la mujer es abandonada por su familia, una mujer embarazada, o es echada de su casa por su papá. Entonces, es complejo. Y lo que no quería dejar pasar es que en esto, la verdad es que, claro, la mujer puede, pero nosotros olvidamos que el feto es un ser humano vivo. Es un ser humano vivo y que lo estamos, y en eso no hay discusión. Nadie lo está olvidando. Sí. Ya, pero es que lo matamos. Al abortarlo, ese ser que está vivo, se hace un procedimiento médico y se muere. No tiene una muerte natural. No es que fallezca dentro del útero naturalmente, fallece por un procedimiento médico. Entonces ahí también, cuando estamos hablando del aborto, lo invisibilizamos. Sí, ahora, a mí me parece, senadora, que el mal llamado aborto terapéutico en general concita consenso. Es decir, hoy día, evidentemente, lo que usted ha explicado, mal llamado terapéutico, en realidad es el aborto indirecto. Es decir, que el médico busca salvar la vida de la madre. Entonces, a mí me parece que eso no está en discusión. Me parece lo realmente interesante es lo que dice Marta. ¿En qué sentido? Es, en el caso de las mujeres vulnerables, ¿cuál es la actitud que debe tomar el Estado? Acá la otra panelista dice el Estado debe facilitar abortos. Yo creo que eso no es el camino. Yo creo que más bien el Estado, su pega es otra. Porque su pega no solo por sus compromisos internacionales con el Pacto de San José, sino que su pega es cómo contribuye en que esa maternidad se desarrolle en términos de dignidad. Usted mencionaba el tema del programa de acompañamiento. El programa de acompañamiento, para que lo sepamos, solo se hace cargo del 5% de las mujeres en situación de vulnerabilidad de acuerdo a las definiciones que hace el PNUD, tú que lo mencionabas hace un rato. Entonces, hay un 95% de mujeres a las cuales no se les cubre con el plan de acompañamiento. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? La pregunta que nos tenemos que hacer al final es cómo construimos un sistema político, me parece a mí, que ponga las cosas en su correcta medida. ¿Y cuál es su correcta medida? Es ir en apoyo a las mujeres que normalmente hablábamos de que ellas deciden. ¿Por qué podrían decidir poner término a su embarazo? Porque están en una situación de presión social, presión económica y eventualmente sin el apoyo necesario por parte ni del Estado, ni de su sistema de salud, ni tampoco de su sistema laboral. Entonces, a mí me parece que lo que sería realmente interesante discutir es cómo construimos un sistema social en Chile que vaya en apoyo de los más débiles y que vaya en apoyo de la maternidad. Diego, perdona, ¿por qué tú asumes que ese apoyo tiene que significar necesariamente que yo estoy tomando una decisión no informada, yo no he en dicho mis eso. cabales? Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es lo siguiente. No sé si tengo un embarazo con un... No sé si te con un feto que viene con tú anencefalia, quieres una por ejemplo. sociedad donde nadie quiera abortar. No, yo no quiero eso. Yo quiero que Donde el efectivamente, acompañamiento significa que todas las mujeres tengan esa guagua. o sea, no, que como Estado nos hagamos cargo de lo realmente significativo, que es en el apoyo de aquellas mujeres que hoy día muchas veces se ven tentadas con esta decisión. Tú mencionabas Chile Unido y la experiencia de Chile Unido en esto es impresionante, porque la cantidad de mujeres que finalmente optan por el aborto muchas veces por una convicción son muy pocas. Normalmente lo hacen por una situación de desesperación, ¿te fijas? Entonces la pregunta que nos hace es, ¿cuáles son los esfuerzos que debemos hacer como Estado? Y me parece a mí que ese Estado que tiene un compromiso con la maternidad, lo que tiene que hacer es generar programas de ¿Y no acompañamiento. podrían ser ambos esfuerzos? Es que a mí me de parece- manera que haya opciones. Bueno, es que hay otra pregunta que tú hacías hace un rato. ¿Puede el Estado obligar a esa mujer a llevar adelante su embarazo? A ver, si nosotros creemos que esa persona que está ahí adentro es persona,
La pregunta podría formularse de la siguiente manera. ¿Puede obligar la legislación a esa mujer a no violentar los derechos de un tercero? Bueno, de la misma manera como en muchas legislaciones se nos obliga a no violentar los derechos de otra persona. Entonces, al final no se trata de que yo obligue Ya, a una ¿y cómo puede ser entonces, le pregunto a la senadora, que cuáles son han cambiado un poco los países, pero El Salvador, Sí, Nicaragua, son centroamericanos. son muy pocos países que tienen una situación como la Albania. nuestra con penalización a todo evento? A ver, eso se ha dicho, pero en realidad son 66 países los que solo tienen penalización A todo evento como es hoy en Chile. Sí, digo. lo que sucede es que no es a todo evento en Chile, porque hoy día en Chile se trata de salvar la vida de la madre. Pero es la ilegal. No es ilegal, Marta, porque Es hoy un día no hay delito. ningún médico ni siquiera formalizado por haber tratado de salvar la vida Pero de la la ley madre. no se cumple, la velocidad de las carreteras tampoco se cumple. Así Pero, que... Marta, están los protocolos médicos y aprobados por el Ministerio de Salud en donde se dice que que siempre se tiene que tratar de salvar la vida de la madre. Es decir, hoy día no hay ningún médico ni siquiera acusado ni formalizado por tratar de salvar la vida de la madre y que en ese acto médico haya fallecido el feto. En esos casos, tratando de, digamos, liberando la primera causal como efecto secundario al aborto, como un efecto no deseado, si te dejas solamente la segunda y tercera causal, son alrededor de 66 países en total los que tienen penalizada el aborto. Es un eufemismo que la acción a la madre indirectamente puede producir aborto. Se produce aborto y eso es un aborto terapéutico. Pero que es distinto. Es distinto, Es yo lo distinto, entiendo. es Pero es un distinto. tecnicismo, pero al final es una acción que usted sabe, como médico, más que yo por lo pronto, que esa acción va a llevar a la interrupción del embarazo. Entonces, No no es necesariamente. querer sacar las castañas con las No, manos pero al es gato. que no necesariamente. Y sí, poner definitivamente, hacernos bien valientes y No, es que legislar no. y decir, ok, violación no, malformación o que sea incompatibilidad con la vida del feto, no, pero esta sí, porque esta es una realidad que Sí, pero- nosotros en la práctica la hacemos y en la práctica estamos de acuerdo. ¿Por qué no hacerlo? Lo que pasa es que reconozca, hay una cosa con el miedo a esto que se dice mucho, que es la puerta de entrada para. No. Ese A mí es lo el que no me temor. gusta... Como la ley de divorcio. No. A mí Pasaba que lo mismo, pero- a mí lo que no me gusta de ahora. esta ley, como está escrita, y yo estoy dispuesta a discutir el tema en la primera causal, pero a mí no me gusta cómo está escrita porque abre la puerta a las patologías mentales como causal de riesgo vital. Porque dice, riesgo vital de la madre. Una mujer que tiene un embarazo no deseado, perfectamente puede tener un síndrome ansioso depresivo. Y legítimamente, porque de repente se da Gatilló. cuenta... ¿Ah? Se gatilló eso. Se gatilló Ok. y qué sé yo, y está angustiada, y está con síntomas depresivos, y perfectamente puede pensar que la vida se le viene encima y dice, yo mejor me muriera, no soy capaz de sacar esto adelante, y tiene ideación suicida. Va al psiquiatra y el psiquiatra, sin ni un problema y sin cambiarle una coma a la realidad, va a decir, la paciente tiene un trastorno ansioso depresivo con ideación suicida. Ideación suicida. ¿Es riesgo vital? Perfectamente podría caber dentro. Pero eso hoy día no es un riesgo actual, eso no es como una insuficiencia cardíaca descompensada o un tiene miedo cáncer. que Eso siquiera- podría suceder en la redacción actual. Así como está escrita. tu juicio. Exactamente, yo se lo pregunté directamente a todos los especialistas, incluso sobre esta causal. En ninguna parte de la salud mental está dentro del tema. Entonces, si quedara redactado bien a su juicio, es decir, redactado por usted, le dijera a la comisión, redáctelo usted. Yo lo redactaría bien, Ok, sí. Si lo redactara usted, ¿esa causal la aprobaría? ¿Aprobaría la primera causal? En los términos en que yo te los estoy planteando, sí. En donde la acción médica va a salvar la vida de la madre, sí. Aunque sepamos ciencia cierta que se va a interrumpir el embarazo, aunque Porque diga, no es no es el objetivo buscado, Sí. pero lo sabemos, que el efecto... Pero no es decir, siempre en si esos yo pongo el casos. dedo en la ventana y voy a cerrar la ventana, Sí. yo sé que me voy a apretar el dedo. Sí, pero si si tú yo pones- opero a la sí. madre, yo sé que se va a morir. No Entonces, necesariamente, porque tú puedes tener una no, salvo que lo saque a tiempo. No, claro, pero Pero aquí por ejemplo, sabemos que si tú... sí. No, pero que hay riesgo, sí, que se pierda el embarazo, claro que hay riesgo. Hay casos donde no hay riesgo, donde usted sabe como médico ciencia cierta que en determinada intervención quirúrgica Sí, el pero tú no embarazo vas- se va a interrumpir. Bueno, pero por otra Pero parte... tú no esa vas- causal, entonces, ¿usted estaría Pero de acuerdo? Pero en esos términos, como yo te lo estoy planteando, sí. Sí, estaría de acuerdo. Sí, en otra parte, digamos, la medicina también declara muerta a la gente sin que exista la muerte real. Por ejemplo, en el caso de un accidente, cuando hay muerte cerebral, se extraen los órganos de la persona, se la declara cerebralmente muerta, aunque la persona todavía no está muerta, está cerebralmente muerta y se le extraen los órganos. Entonces, luego se desconecta. claro, Pero y eso es entonces la medicina tiene muchos puntos
abortos donde decide sobre la vida y la muerte, porque con el argumento suyo sobre los fetos, uno podría decir, bueno, esa muerte cerebral a lo mejor la persona puede vivir en estado de, no sé, no soy médico, pero en fin, en algún estado puede sobrevivir un tiempo y por lo tanto no se puede declarar la muerte y por lo tanto no se pueden rescatar los órganos. No, entonces me parece que el tema, y también cuando se desconecta, cuando se decide y se le pide a la familia que por favor firmen, se desconecta, se decide la muerte. No sé si es completamente, porque ella, la señora dice que es distinto, no sé si es completamente distinto en una anencefalia, por ejemplo. No. Lo que pasa es que en la muerte cerebral están conectados a una máquina. Tú sacas la máquina y no vive ni un minuto, porque su cerebro ya no es capaz de sustentar los latidos del corazón, la respiración ni el funcionamiento del cuerpo. En el caso de una malformación, esa guagua está viva. ¿Y qué pasa en un feto sin cerebro? Pero si tiene... en un feto sin cerebro, ¿qué pasa? La anencefalia. Sí, pero es que la anencefalia tiene parte del tronco cerebral que le mantiene viva las funciones vitales y está vivo. Y de hecho viven fuera del útero, a veces poco, pero viven. Senadora, usted que es médico, yo lo encuentro tremendo y triste para las madres, porque a las madres se le produce el duelo desde el momento del diagnóstico. Sí, es muy triste, porque la mayoría de las veces son embarazos deseados. Pero eso no significa que ese niño que está enfermo, o ese ser humano que está enfermo, ese feto, esté muerto. Ese no está muerto. Y muchas veces viven, puede incluso vivir varios días. Después de una desconexión de una muerte, después de una... usted es psiquiatra, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene la especialidad, pero habrá pasado en la universidad por el ramo de clínicos. ¿Cuánto sabrá más que yo por lo pronto? Dígame cuánto cuando se desconecta una persona que está con muerte cerebral y viene el tema de los órganos, ¿cuánto tarda en que esa persona muera? ¿Es variable? No, es casi al tiro. ¿Es variable? No lo sé, pero es casi porque si es variable, hay una analogía que hacer. Yo le pregunté hoy día a un médico, me dijo que no había una estadística clara al respecto, que dependía de la condición si es exactamente automático el momento que yo aprieto un botón a la muerte. Al sacar, es decir, por algo está con respirador. Al sacarle el respirador, deja de respirar pero y antes fallece. de ponerle el respirador, pero es que puede tener la muerte cerebral. Oye, hay un dato con muerte cerebral no respira. Diego. Sí. No, hay un dato interesante, porque en el fondo muchas veces se esgrime como argumento esto, que somos un país casi como único en el mundo en esta materia, y la verdad es que los países que legalizan el aborto en su mayoría de los casos lo hacen en el caso que está mencionando la senadora, que es cuando se interviene, en el fondo se hace una intervención quirúrgica buscando salvar la vida de la madre con una interrupción, o sea, le llaman en el fondo, por ejemplo, en el caso alemán le llaman una interrupción con resultado de muerte, que evidentemente el objetivo de la acción no es matar, pero tiene un resultado no deseado. Pero se explicita el resultado, eso quiere decir, se sabe que es muerte. En el fondo, no, se asume como una posibilidad que es distinto, Matías, porque en el fondo es distinto que tú hagas algo queriendo un determinado fin, a que lo asumas como una posibilidad. Entonces, y es importante porque en Chile la legislación que se está pretendiendo aprobar, en un 95% de los países que tiene aprobado el aborto, no está contemplada. Porque en el 95% de los países que establece el aborto, y esto no es un dato que haga un grupo pro vida, sino que lo hace el Centro de Derechos Reproductivos digamos, del Estado de California, lo que dicen es que ese 95% lo que hace es el aborto terapéutico. O sea, ese es el que la gran mayoría de los países hoy día tienen reconocido. Pero el aborto inviable y el aborto por violación, la verdad es que menos del 5% de los países. Entonces, además, hay una cosa bien curiosa. A mí me llama un poco la atención cuando de repente uno dice, miremos para afuera, es como medio chauvinista, como... ¿Por qué tenemos que, porque algo se haga en el mundo, asumirlo como propio? A mí me gustaría que en esta materia quizás Chile asuma otra actitud, que es una actitud de liderazgo a nivel mundial y decir, bueno, acá nosotros tenemos una convicción en favor de los derechos humanos y por lo tanto la posición chilena en el mundo sea defender la vida del que está por nacer, que es lo que por lo demás estamos comprometidos con el Pacto de San José, con la Convención de los Derechos del Niño. Diego, pero nadie dice cuándo comienza la vida, si ese es el punto. O sea, jurídicamente hablando, la verdad es que la Constitución chilena, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño en esta materia... Tú sabes que la Constitución... A ver, tú eres abogado, yo no soy abogado, así que voy a ser patúa aquí, pero tú sabes que si fuese por la Constitución, entonces sería cosa que recurrieran al Tribunal Constitucional una vez que salga la ley y lo solucionamos. Y creo que va a ocurrir por lo demás. No, porque la discusión sobre cuándo comienza la vida no está resuelta en la Constitución. Es que, ojo, espera, un matiz, senadora. Lo que pasa es que lo interesante de esto es que cuando comienza la vida biológicamente está zanjado. La pregunta que no está zanjada es cuándo para la sociedad chilena, filosóficamente y políticamente hablando, vamos a considerar que una vida es susceptible de ser protegida fuertemente. Sí, estamos y a mí me parece que en Chile esa discusión hoy día sería interesante transparentarla. Y que partamos por ahí. Y a mí me parece... ¿Cuándo debe ser? O sea, de acuerdo al Pacto de San José, en su artículo 4, es desde la concepción. Que es el único momento en el cual se puede distinguir una unidad cromosómica que permita una unidad
en su personalidad. Pero obviamente eso es una postura que tiene su fundamentación filosófica, habrá otra, y deliberemos de eso, pero en el fondo a veces se evita esa discusión en pos de, digamos, llevar la discusión a otras cosas. Y a mí me parece que al menos jurídicamente, Marta, eso... Bueno, yo creo que más allá del Pacto de San José y todos los tratados que hay sobre la humanidad, el tema de la discriminación socioeconómica que se produce con el aborto, el Estado chileno tiene la obligación de enfrentarlo y zanjarlo. Ya sea a través de esta ley que se llame aborto, que le pongan el nombre que quieran, las mujeres que son de recursos bajos, de escasos recursos y que tienen dificultades con un embarazo, tienen que tener posibilidad de asistir a la salud pública y tienen que ser asistida gratuitamente por la salud pública. Esa es mi posición. Ahora, si el Estado chileno falla en eso, nosotros estamos haciendo mal la pega. Y si la discusión es de tal nivel eufemística, ¿no es cierto?, que no pueden llegar a un acuerdo, entonces también está malo, porque las sociedades tienen que poder avanzar en la medida que encuentran consenso. Los consensos, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y lo bueno es lo que tiene que hacer el Estado. Eso, yo creo que ahí hay un poco de sofisma, de detalles de más de que no permiten avanzar en la ley. Jacqueline, ¿reconoce usted que una cosa es lo legal, una cosa es la teoría, lo que está establecido en una ley, y que hay un plano distinto en lo humano? Usted que además que es madre, o sea, decía, ha tenido embarazos, ¿tiene una perspectiva en que pudiese abrirse, que si le tocara a usted o a alguien cercano, de que la realidad es muy distinta a la teoría? ¿O usted cree que eso no se puede ver porque eso es caso a caso y las políticas públicas no pueden ir al caso a caso? En fin, ¿cómo se enfrenta usted en esa teoría? Yo creo que en estos tres casos que estamos viendo son situaciones bien difíciles, son extremas. El problema que de eso es que de alguna manera disfraza, no es la mejor palabra, es decir, desdibuja el problema de fondo, porque el problema de fondo es lo que decías tú, que acá hay que determinar qué seres humanos son sujetos de derecho, porque en el fondo no hay discusión en cuanto a la vida, es cuando la vida tiene derechos, cuando el ser humano tiene derechos, porque es bien complejo decir, no, es que por situación socioeconómica, entonces tenemos que, porque hay una discriminación socioeconómica, entonces tiene que dar derecho a abortar. Bueno, pero esos niños que están dentro del vientre, esas mujeres que son pobres, también tienen derecho a vivir. Entonces no les vamos a impedir el poder nacer justamente porque sus madres son vulnerables desde el punto de vista social. Eso también es una discriminación. Entonces, lo cierto es que acá a mí me parece que esta discusión de fondo es la que no se ha dado. A veces se cae en ideologismos extremos y no se va a este tema de fondo, porque a mí me parece súper importante, porque esto nos va a modular como sociedad. Porque si nosotros consideramos, porque esta discusión es muy similar a la discusión que eventualmente se puede dar en el caso de la eutanasia. De hecho, el aborto en caso de malformación incompatible con la vida en otras partes se llama aborto eutanásico. ¿Por qué? Porque se le quita el derecho a la vida a un ser humano que está vivo pero que está enfermo y que se considera que por estar enfermo va a producir sufrimiento. ¿Sería capaz de empatizar en algún momento con una mujer? No, sí, yo creo que es terrible. Pero... ¿A usted no le pasa nada con la posibilidad de establecer una ley que penalice? ¿Qué le pasa a usted cuando se pone en los zapatos de una mujer que va a ser penalizada cuando fue violada y ella quiere llevar adelante la interrupción de su embarazo? ¿Es lo humano, más que lo médico o lo parlamentaria? Yo creo que hay que, yo creo que la mujer que penalizarla. Sí, no, yo creo que eso es distinto. Yo creo que hay que ver ahí, porque al que tiene que penalizarse es al médico que lo hace. A la mujer que va a abortar lo hace muchas veces por todos los estudios que se han visto. Por una situación que está viviendo y que la lleva a pensar eso como una solución, que puede ser... ¿Estaría por despenalizar en el caso de la mujer? No sé cuál es la solución, yo soy médico, no soy abogado, no sé cuál es la mejor solución, pero sí me parece cruel tener que meter a la cárcel. Sí, pero... tener que ponerse, yo no, en cambio, usted va a tener que votar. No, sí lo sé, pero el proyecto de ley no está dado en esos términos, porque el proyecto de ley no es una despenalización lo que estamos viendo, es una legalización del aborto en tres causales. Es una despenalización del aborto en tres causales. No, es legalización porque tú estás generando un derecho. Cuando tú despenalizas solo quitas la pena. Cuando tú legalizas, tú generas derechos. Tanto generas derechos que el derecho a abortar incluso te impide la objeción de conciencia en parte del equipo médico. Por lo tanto, no es que yo pueda, incluso los equipos médicos están obligados a prestar la atención del aborto en estas tres causales.
Entonces, no es solo despenalizar, tú generas un derecho y por lo tanto legalizas esta acción y obligas a los sistemas públicos de salud a prestar esta atención. Por lo tanto, es mucho más que una despenalización. Llevamos un montón de rato conversando, esto es importante, es apasionante, toca el corazón, ¿verdad? Tiene tantos matices. Tantos matices. Y lo vemos todos los años, niñitas muy chicas, violadas. 11 años. Sí, lo vimos hace poco. Sí, esa situación... Yo tengo entendido que en un caso que me contaron en Concepción, usted pidió la pena de muerte para la persona que había violado a una pequeña. Lo que yo hice en ese minuto, Marta, para contextualizarlo, era cuando se estaba todavía con la cadena perpetua de 20 años. Y efectivamente hubo una persona que violó y asesinó a una niñita de 6, 7 años. Y yo conversé con los papás y encontré tremendo que como había pena de muerte en nuestro país, no se aplicaba la pena de muerte, sino que la pena más inferior. Y lo que nosotros dijimos es que si en este país no se quiere aplicar la pena de muerte, que es absolutamente legítimo, entonces cambiémosla. Pero no le digamos a los papás de una niña que fue brutalmente asesinada que el crimen de su hija no es lo suficientemente grave como para ser castigado con la más grande y feroz de las penas de nuestro país. Y dimos esa pelea, extremando la discusión, y se cambió la pena de muerte por una cadena perpetua efectiva, que desde mi perspectiva para estos casos debiera ser incluso más severa, es decir, debiera ser no a los 40 años, si alguien viola a alguien a los 20, a una niñita a los 20 años, está 40 años en la cárcel, sale a los 60, todavía es capaz de hacerle daño a otra niñita porque si no ha tenido ningún tipo de tratamiento. Y el trauma que además produce el aborto en esa niñita eventualmente, además del trauma de la violación, que usted, como entiendo que usted es psiquiatra, ¿no? Sí, efectivamente, mira, en el tema de las niñitas, el gran problema es la vulneración de los derechos de las figuras, porque no tuvieron figuras de apego. Las figuras de apego, las que debieron haberlas protegido, las que debieron haberlas cuidado, no estuvieron o fueron justamente las que las hicieron sufrir y abusaron de ellas. Y por lo tanto, normalmente este embarazo es fruto de un abuso de años, no de una violación como una agresión sexual, es de años. Y por lo tanto, el aborto en estas niñitas no resuelve el tema del abuso, no lo resuelve. No, pero resuelve por lo menos que no tenga una guagua, que no pase por 9 meses esperando guagua, niñitas de 11 años, que también su cuerpo no está preparado para un embarazo. Son embarazos de alto riesgo, sin duda, pero el cuerpo humano es lo bastante sabio para que si una niña mujer, digamos, es capaz de quedar embarazada es porque su cuerpo es capaz de asumir ese embarazo. Es decir, el cuerpo humano es lo suficientemente sabio para eso. No, es poco natural, es poco razonable, no es lo que debiera ser, pero biológicamente son embarazos de alto riesgo, pero no son inviables. Senadora, pero suma para la raya, o raya para la suma. Y bueno, y en eso suma. Oye, y en esos casos normalmente los embarazos se diagnostican tardíamente, mucho más que a las 14 semanas. Porque a mi modo de ver está un poquitito al revés. En definitiva, ¿cuál es su propuesta para solucionar el problema? ¿De qué? Este problema de la ley de aborto. No, yo voy a votar en contra. No, yo creo que no debiera haber. Eso me queda clarísimo. Pero a ver, usted vota en contra, pero ¿cuál es su propuesta para solucionar el tema? Lo que pasa es que yo creo que... ¿Se modifica la primera causal y vota a favor? Sí. Si se modificara, nosotros te vamos a hacer una propuesta en ese sentido, que se modifique para poder, más que para votar a favor, para que quede escrito lo que hace la ley médica hoy día. Si se queda la ley como usted la quiere, ¿usted va a votar a favor de la primera causal? Sí. Pero ¿cómo se soluciona desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la política? Pero ¿tú crees, esta discriminación que se produce, donde la gente que tiene plata puede abortar y la gente que no tiene plata no puede abortar. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que acá... ¿O tú crees que no necesita solución? Pero usted hablaba del programa de acompañamiento hace un rato. Yo creo que, a ver, en el tema de las niñas, definitivamente se requiere un tratamiento infinitamente mayor que lo que hoy día está proponiendo la ley, con mucho más recursos y multidisciplinario. Acá se pone el acento en la maternidad forzada y no en la vulneración de los derechos que son los que de verdad hieren el alma de esas niñas. Y en el tema de las malformaciones incompatibles con la vida, la verdad es que esas mujeres también necesitan muchísimo apoyo. Como te digo, la mayoría de las veces son
son embarazos deseados, que la mujer al momento de recibir el diagnóstico comienza su duelo y ese duelo no termina con el aborto, sigue para adelante y no se resuelve y no se cierra. Muchas veces los duelos necesitan tener cerrarse y normalmente no quedan bien cerrados con esta situación. Bueno, este bloque ya quedó eterno, que hay que cerrarlo. Este bloque quedó cerrado. Sí, le agradecemos a la senadora Jacqueline Renselberghe por esta visita aquí a Mejor Hablar. Bueno, y veremos cómo transcurre la discusión, si es que hay las modificaciones necesarias para poder matizar y tener una mirada de cierta altura y no de hace cuántos años que son los mismos votando lo mismo y sin acercamientos democráticos de diálogo para poder perfeccionar esta legislación. Jacqueline, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Gracias. Hacemos una pausa. Sí, ya volvemos. Corte y volvemos porque es Mejor Hablar. Son 11:15 de la noche, seguimos aquí en directo con Mejor Hablar. Bueno, estamos con Marta Lagos y Diego Chalper, junto a Consuelo Saavedra, y es insoslayable, ¿cómo se dice? Inexcusable. Inexcusable no referirse a las elecciones de la CUT, elecciones que han dado de todo dentro del sector de la nueva mayoría, incluso con algunos pactos que uno no esperaba para quedarse con la CUT de parte del Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Pero parece ser el damnificado es quien sacó más votos, que es Arturo Martínez. Escuchémoslo. Sí. Y yo saqué la primera mayoría nacional, nuestra lista tiene casi 40.000 votos más que la lista del Partido Comunista. Me duele por la CUT, por lo que la expusieron, porque está generada una crisis artificial. Esto no es un complot de partidos contra un dirigente sindical. Acá hay un sector que se unió, nos estamos poniendo a la cabeza de una situación que es bien crítica. Que aquí lo que se necesitaba para ser presidente de la CUT eran 24 votos y él no los tenía y se constituyó otra mayoría. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de estas elecciones de la CUT? Mira, Marta? yo creo que las reglas del juego de la política están cambiando y las viejas reglas de antes hoy día no necesariamente son reconocidas por todos por igual. Yo creo que lo que sucedió es un arreglo político de los opositores al mayoritario. Eso ha sucedido muchísimas veces. A Valéry Giscard d'Estaing lo eligieron, digamos, también en contra de la derecha. Muchos candidatos en el mundo han sido elegidos con todos los votos de los que no son de ellos. Y eso es lo que pasó ahora en la CUT. Ahora, yo creo que más allá de eso, el hecho de que eso haya pasado en este momento de la política chilena a mí me parece muy significativo, porque yo huelo un mal augurio para el futuro. No hay que hacer cosas que las elecciones que se nos vienen tengan miles de disputas en 320 comunas a lo largo del país, de que no, de que sí, de que soy de allá, de que soy de acá, de que me votaron mal, de que no, que este voto no es válido, porque a lo mejor las elecciones se van a elegir con muy pocos votos, pueden haber empates muy diversos y pueden haber votos nulos o blancos o malos que no lo sean. Entonces me parece que aquí a mí me dio un poco de dolor de espalda. Ahora, la diferencia. Esta cosa de la disputa, de que la elección no es limpia, de que no es clara. No es la disputa, porque la disputa puede ser muy cerrada, pero aquí hay acusación de irregularidad. Sí, exacto, la acusación, de irregularidad. En las elecciones a alcalde, a senadores, ha habido disputa, ha habido diferencias, pero no ha habido acusaciones de que alguien se... Aún. Y es una persona, un voto. Yo quería agregar, Diego, aquí se le agrega eso. ¿Quién sería el alcalde? Sacó más votos, sería alcalde. Aquí tenemos una cosa extraña, que el que saca más votos termina no siendo el presidente. Claro, pero hay una pregunta, pero hay una pregunta respecto de cuál es la modalidad del sistema de voto dentro de la Central Unitaria de Trabajadores, donde no todos los sindicatos pesan lo mismo, donde uno tiene que estar con las cuotas al día a partir de cierto momento para poder entrar, digamos, el padrón electoral, en la ponderación de los afiliados al sindicato, en fin, así que es una elección indirecta, pero indirecta y indirecta, doblemente indirecta. Y escuchaba el otro día a la presidenta del Colegio Electoral de la Central Unitaria de Trabajadores, además que
renunciaron todos finalmente. Pero ella decía, aquí no se está cuestionando el colegio electoral, finalmente lo que se está hablando es que hay irregularidades, pero ella decía, siempre ha habido, no me acuerdo exactamente cómo lo decía. Como las elecciones de la fecha. Pero la verdad es que siempre ha habido problemas con cómo son las votaciones. Hemos sabido superarlas, pero siempre... Ahora, ¿sabes lo que pasa? Y ella decía, ya había acuerdos políticos y esta vez el acuerdo político se rompió o fue diferente. Sí, la pregunta es si ese sistema de elección indirecta, y de acuerdo a lo que decía Marta recién, es presentable en estos momentos de cómo estamos entendiendo la democracia en Chile. Y yo creo que eso nos explica por qué 94 de cada 100 trabajadores no forman parte de la CUT. Y lo mismo con el colegio de profesores, y lo mismo con la Confecho. O sea, cuando tú sientes que la votación directa no es el mecanismo para elegir a tu representante, y hay todo un sistema entramado donde... Oye, y de lista Ojo que el presidente de Estados Unidos se elige directamente. Estamos de acuerdo que el sistema una potencia mundial, así que cuidado con descalificar el mecanismo. Bueno, una elección norteamericana que se definió en la Corte Suprema. Claro, pero yo creo que nadie podría pretender aplicar el sistema norteamericano aquí, o sería una cosa curiosa. Pero yo te quiero decir lo siguiente. Lo más dramático de todo, me parece, son tres cosas. La primera es que no haya ningún tipo de renovación de liderazgo. En ninguno de estos espacios, o sea, que tengamos nuevamente a Arturo Martínez, es como una permanente vuelta al pasado, mira. Pero no lo hay en el país tampoco. Vamos a tener a Piñera y pero por eso Piñera ahí al lado. ¿Cuál es la diferencia? Voy a aterrizar en lo mismo. Es como, alguien decía, falta solamente, no sé, el Pollo Fuente y ya estamos con todo. Es como volver 10 años atrás esta cuestión. Lo segundo me parece a mí complejo esto de la irregularidad. O sea, si efectivamente hay irregularidad, ¿qué hay que hacer? ¿Y cuál es el organismo llamado a supervigilar esto? Uno se hace esa pregunta. ¿La Contraloría? No, porque no es un organismo del Estado. Hay que interponer un recurso de protección para que lo haga el tribunal. Entonces hay una cosa. Y fíjate que hay otra cosa bien dramática, que es que aquí uno ve que no hay ningún tipo de expresión alternativa a la nueva mayoría dentro de la Central Unitaria de Trabajadores. Que pasa como en banda. O sea, la centro derecha en esto no tiene ningún tipo de voz ni voto, porque no tiene ningún tipo de expresión dentro del mundo del trabajo. Y algo que a nadie le sorprende, pero a mí me parece sorprendente. Porque estamos acostumbrados. Está bien, pues, pero lo que te quiero decir es que las nuevas generaciones que participamos de la coalición de centro derecha no nos deja llamar la atención que en todos los colectivos de la sociedad civil no haya ningún tipo de expresión alternativa a expresiones de izquierda. Pero tú que estás en ese grupo, en ese sector político, ¿cómo te lo explicas? O más bien, ¿cómo se puede superar ese problema? Yo me lo explico una determinada manera. ¿A ti te sorprende que no haya representación? No me sorprende, pero evidentemente... ¿Sabes por qué? Porque en el fondo el sistema binominal te generaba que tú con una minoría de votos obtenías una representación igual que la mayoría. Eso hacía que tú no tuvieras que hacer la pega de buscar la mayoría social, porque con una votación minoritaria tú lograbas la misma representación que una votación mayoritaria. Eso es un efecto pernicioso del músculo que la centro derecha tenía para ir en búsqueda de la mayoría social. Eso se acabó. O sea, hoy día eso se acabó y yo creo que es una muy buena noticia. Por lo tanto, las nuevas generaciones tenemos claro que la disputa política no se reduce al Parlamento, a la autoridad formal, sino que también tiene que ver con cómo tú disputas también liderazgo en las universidades. Y así en la Confecho hoy día el Partido Comunista es de centro. Entonces, eso tiene que ver... Pero en las universidades sí hay en alternancia. En la Confecho. Pero el único lugar donde no hay alternancia... Entre la UNE y el FEL. Pero mira, Diego, la única parte donde no hay alternancia ni posibilidad es que en las CUT, los trabajadores, es gente de izquierda, centro-izquierda. Y en los gremios empresariales son de derecha. Exacto. Bueno, ahí es los únicos lugares donde no hay alternancia. Yo creo que eso es grave. Oye, pero la razón por la cual hoy día la derecha no está representada en los sindicatos, me imagino que tú la conoces, ¿cuál es? La razón es de que Pinochet eliminó los sindicatos. O sea, la derecha, ¿no es cierto?, en parte fue, como decía Piñera, cómplice pasivo, ¿no es cierto?, del hecho de que desaparecieron los sindicatos durante la dictadura. Entonces, es obvio que se demore un poquito más en reincorporarse a ese mundo. No, o sea, puede ser, yo en esa parte me pierdo porque... No, pero es un factor que tiene que meter a la ecuación. Lo que te quiero decir, o sea, yo creo que quizás sí tiene algo de eso, pero lo que a mí me parece más impresionante es que quizás la centro-derecha no tiene un planteamiento claro. O sea, yo por lo menos soy pro sindicato, y eso ya es una cosa como curiosa dentro de la centro-derecha. Mañana te declaran comunista. Pues, me han declarado otras veces, pero lo que te quiero decir es que no hay un planteamiento claro respecto al mundo del trabajo en la centro-derecha. Oye, pero también una pregunta respecto de... con qué se identifica uno y quería saber qué opinión te merece, Marta, algunos de los resultados de la encuesta del PNUD, de Auditoría de la Democracia y también contrastando con Latinobarómetro, ¿verdad?, que salieron el viernes. A mí una de las que más me impresiona, bueno, aparte de la caída de la confianza, que se dio todas las instituciones por el suelo, los partidos políticos, en fin, los niveles de confianza incluso... interpersonales, ya no solo con las instituciones, pero a mí una de las cosas respecto a identificación política que me sorprende un montón es que en derecha le preguntan a la gente, usted sabe que en Chile, centro, derecha, izquierda, ¿con qué se identifica? Y
derecha 7%, centro 5%, izquierda, centro-izquierda 13%, independiente 4%, ninguna 68%. O sea, ya ni siquiera es que las personas se identifiquen como independientes, sino Pero que con la el año posibilidad 2015, desde el año 2015. Sí, es una tendencia. La gente eso dice ya hace mucho rato. pero la gente dice O sea, ninguna. es para ir a hacerse una terapia. A ver, no identificarse mira, con en el nadie año, para terapiarse, ¿no? en la elección 90, 93, 99, el 60% de la población de Chile sabía por quién iba a votar antes de que se declarara el candidato. Es el 60% que votaba por los partidos, ¿ya? Hoy día acabamos de hacer una encuesta en Antofagasta, la región de Antofagasta, solo salió un partido. Los otros partidos no tienen menciones significativas. O sea, el 86% de la gente, no elige ningún partido. podrían en la región estar de en Antofagasta. ¿Por qué la gente no se Podría estar pone los independiente? Si lo raro es que no se identifiquen Porque no con votan. nada ante nada. O Se sea, ponen en ninguno. en el Eso limbo. podría ser un anticipo de la cantidad de gente que no va a ir a votar. Exactamente, porque yo no voy a votar. ¿Tú sabes cuánta gente ve las noticias políticas en televisión? No más del 23% del país. El 60% de la gente no ve noticias políticas. Por lo tanto, a lo mejor la gente ni siquiera está enterada de que hay elección municipal. Entonces nosotros vivimos en un mundo exacerbado por la política, pero hay una parte importante del país que puso un muro entre la política y ellos. Marta, pero cuando se le pregunta localmente a la gente si está contenta con su alcalde, hay una un buena 60%, por ejemplo, dice que sí está contento. Por lo tanto, tiene un análisis local, tiene una aproximación. Yo lo que interpreto que dice la Consuelo es que ya, no le gusta ni un partido. Pero ese 60% no va a votar. No sé, entonces no tendría juicio. Pero si Ya, la para que última sea elección coherente. municipal votó el 50% de la gente, votó menos. No estoy de acuerdo, Marta, pero para que sea coherente... ¿Qué proyección haces tú, Marta? Mira, en la segunda ¿de vuelta, participación? En la primera vuelta votaron 49, en la segunda 42 y en la municipal 50. Yo creo que podríamos llegar al 35. Podríamos llegar al 35, lo que significa que hay muchos municipios que van a ser elegidos con varios buses. Vamos a pasar de los camiones de los años 60 a los buses con televisión, con sándwich y Coca-Cola de los años 2016. Una manera de saber lo que va a pasar en los municipios es irse a los emprendedores de los buses y preguntarle cuántos buses tienen contratados, qué candidato. Ese candidato va a ser el que va a ganar. No, yo tendría en una los mirada un municipios poquito más donde hay optimista. pocos votos, Claro. en los municipios pequeños. Tengo una mirada un poquito más optimista. Yo me cuelgo un poco lo que decía Matías recién. En la última encuesta CEP hay una buena valoración de los alcaldes, en gran medida, porque creo que eso algo te dice. Y también te lo dice, si tú miras la última encuesta del INJUB y otras tantas, que la gente está más propensa a participar en organizaciones comunitarias, en organizaciones sociales, en manifestaciones. Porque lo que está desprestigiado, yo tengo la sensación, no es... Entiéndeme lo que voy a decir, no es la política en cuanto a acción ciudadana por transformaciones, y por lo mismo las transformaciones locales, como son más visibles, suelen tener más aceptación. Lo que está fuertemente cuestionado y sí nos tiene que preguntar son los partidos actualmente visibles. Son todas las instituciones. En general, claro. Pero para lo que estamos conversando y lo que mostrabas tú, Consuelo, tiene que ver con que a mí me parece y que hay una legítima quiebre entre las autoridades de los partidos políticos, la política formal y la política de la ciudadanía. Y ahí hay un desafío fundamental y que creo que tiene que ver con que no hay proyectos de sociedad visible y nos quedamos siempre en liderazgos personalizados, no hay acción en la base social directamente. ¿Pero y por qué crees que va a votar la gente entonces? Yo creo que a nivel local se está dando una cosa, o sea, por lo menos yo que me comprometo, estamos trabajando en la Sexta con hartas organizaciones sociales, la gente se está dando cuenta que las transformaciones sociales requieren un correlato en las instituciones políticas. fíjate Vamos a hacer una pausa, Marta. Danos un segundito, perdón. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos porque es mejor hablar. Fíjate que desde el año... Acercándonos al fin entonces de Mejor Hablar, tenemos unos libros increíbles, los manda Zigzag, son de varias editoriales, eso sí, para los invitados y también para ustedes en el Twitter. Dele, dele. Todo sobre Bolivia, de José Rodríguez Elizondo, y la compleja disputa por el mar. Estos libros de Pepe Rodríguez son sobre muy Perú, buenos, Bolivia, son muy buenos buenos. y entiende mucho sobre este tema, así que gran libro el de José Rodríguez Elizondo. También Yo soy Malala, premio Nobel, preciosa historia de esta chica defensora del derecho a que todos tengamos educación, que todos los niños se puedan educar. Tenemos El arte de colorear, felicidad, 100 diseños para sentir la alegría y pensar en positivo. Este libro también nos trae editorial Alma, Zigzag lo trae hoy.
Insulza. ¿Irá o no irá? El Panzer. El Panzer. Va a jugar su carta, por lo menos, ¿no? Hombre de Estado, la vida política de José Miguel Insulza, de Álvaro Peralta y Enzo Pistaquio. Y este libro merece un Oscar. Historia de un oso. Sí, pues estaba viendo hoy, lleva como 4 semanas de el más vendido de ficción. Todo el libro bonito. Como la gente, ¿se acuerdan cuando subían a vender en transporte público? Mire el libro. Es realmente precioso. La versión en libro, entonces, del Así cortometraje ganador del Oscar. Exactamente. Antonia Herrera y Gabriel Osorio, Historia de un oso, otro de los libros de Zigzag que hoy regalamos. Así que con estos libros, con esta presentación, nos despedimos de Marta Lagos, Diego Chalper. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena semana. Lo mismo ustedes. Ustedes también, que tengan una buena semana en la casa. Muchas gracias por habernos acompañado en Mejor Hablar. Consuelo, muy buenas noches, hasta mañana. Así será. Hasta el próximo domingo, porque es Mejor Hablar. Chao.